Muy buenos días con todos, qué bueno verlos hoy día. En ese domingo, primer domingo del mes de marzo, ya se nos fue el mes de febrero, ¿dónde se va el tiempo? Am, bueno, hoy día es un día especial por algunas razones. Antes que nada queremos darte la bienvenida si tú nos visitas, si estás aquí de paso de visitante. eh, o si es la primera vez que vienes a la iglesia, estamos contentos de que estés aquí con nosotros el día de hoy. Ahora, te dije, hoy es un día especial porque hoy día tenemos como primer domingo de mes al final de nuestro servicio a la Santa Cena. Entonces cada primer domingo de mes nosotros participamos de esto, venimos a la mesa del Señor y participamos pues de esta Santa Cena. Ah, Ayer pasamos un lindo tiempo. eh, Ayer celebramos el aniversario en nuestra iglesia, en el Club Kauai, ahí en el sur. Estuvimos pasando un lindo tiempo de playa, de relax. Hay algunos más bronceaditos por ahí, ya sabes por qué es, ¿no? El sol estaba fuerte ayer también, pero pasamos un tiempo ahí celebrando 16 años como iglesia. Este mes de febrero que ha pasado hemos cumplido 16 años, imagínate. Entonces, increíble. Hemos celebrado, no a una iglesia, pero hemos celebrado a Jesús. Y me encanta porque estando allá tuvimos la oportunidad después de un pequeño estudio bíblico que hicimos de hacer bautizos y 6 personas se bautizaron el día de ayer. Entonces es una razón más que suficiente para celebrar, pues, ¿no? Que Jesús está todavía el día de hoy todavía alcanzando personas que estaban lejos y que ahora están cerca, ¿no? Que estaban sin Jesús, ahora están con Jesús y estamos celebrando eso. Entonces estamos contentos de ver la mano de Dios el día de hoy. No solamente Dios ha hecho grandes cosas en el pasado, sino que quiere hacer grandes cosas hoy día también. Y otra cosa que hace especial este día es que estamos empezando una nueva serie de estudios de 6 semanas que he llamado De Vuelta al Cole. De Vuelta al Cole es el título de esta serie de enseñanzas. Es una enseñanza de 6 semanas. Vamos a ir verso a verso a través del libro de Gálatas. Vamos a estar en el libro de Gálatas esta mañana y por las próximas 6 semanas. Vamos a estudiar este libro y estoy contento de poder compartirte este estudio el día de hoy. Si tú tienes la Biblia en la mano puedes abrirla. En Gálatas capítulo 1, donde vamos a estar el día de hoy. Gálatas capítulo 1. Si no tienes una Biblia, aunque ese es el servicio de las 9 de la mañana, entonces es raro que no tengas una Biblia. Ya te has despertado, sabe Dios a qué hora para tener que estar aquí, ¿no? Entonces has venido preparado, estoy seguro. Pero si por si acaso no tuvieras una Biblia, puedes levantar tu mano y uno de nuestros hermanos va a acercarse en unos momentos a donde tú estás para poder darte una Biblia. Puedes levantar en alto tu mano, si necesitas una, y ahí, aquí, en unos momentos se van a acercar a donde tú estás. Aquí adelante tenemos algunas personas. Levanta tu mano bien, bien en alto, por favor, hasta que vengan. Que no se canse tu mano. Si no, levantas la otra también, ¿no? Muy bien. Gálatas, en el Nuevo Testamento, si no estás familiarizado con la Biblia, no hay roche por eso. No te hacemos roche por eso, para nada. Nuevo Testamento, una de las primeras epístolas del Nuevo Testamento, después de los Evangelios, el libro de los Hechos, la epístola de Romanos, y seguido vas a encontrar muy pronto el libro de Gálatas, capítulo 1. Ahora, de vuelta al cole, mira, la razón por la que he puesto así a esa serie de enseñanzas a través del libro de Gálatas no es porque, bueno, curiosamente esta semana y la próxima, muchos niños van a regresar al colegio después de sus vacaciones de verano, ¿no? En el mes de marzo, como, se acabó el verano, ¿no? Bueno, no se acabó el verano, se acabaron tus vacaciones, ¿no? El verano sigue, lamentablemente, pero de vuelta al cole, ¿no? De vuelta al colegio. No necesariamente se trata de eso, esta serie de estudios, pero no, de repente no dices, de vuelta al cole, esa frase me asusta, ¿no? Esa frase, ya no quiero saber nada de eso, ya no quiero venir los domingos si se va a tratar de eso, ¿no? Pero no se trata necesariamente de eso. Lo que es interesante, sin embargo, es que cuando estábamos en el colegio, eh,
lo que nos daba esperanza era el recreo, número uno, ¿no? Número dos, el fin del día. Y número tres, el fin del año, ¿no? Y nos da esperanza, como ya, se va a acabar, ya y número cuatro, nuestra graduación, ¿no? Cuando terminamos el colegio. Es como, ¿no? Cada año estamos ahí como, solo tengo que soportar esto por un año más, o 2 años más, o 3 años más, o si se hace en primaria, ¿no? En primaria no pensábamos así, porque estábamos contentos, pero una vez que entramos a secundaria es como, ¿no? Pero de vuelta al cole, ¿no? La mayoría de nosotros, cuando escuchamos esta frase, cuando pensamos en el colegio, aquello que dejamos hace años, algunos más que otros, dejamos esto y sin embargo cuando pensamos en eso nos hace acordar a una época en nuestra vida que añoramos, una época en nuestra vida en donde las cosas eran más simples, una época en nuestra vida en donde la vida era más sencilla. No tenías tantas responsabilidades, no tenías tantas cosas que te tiraban de un lado para otro, te jalaban de aquí para allá y no, en esencia, de eso se trata este libro de Gálatas. Se trata de regresar a la simplicidad del Evangelio. La esencia de este libro es regresar a lo básico. Regresar a lo básico. De vuelta al cole para nosotros va a significar durante las próximas semanas estar en una serie de estudios, 6 semanas, en donde vamos a escuchar al Espíritu Santo a través de Pablo en esta carta, a hablarnos acerca de lo fundamental que es regresar a lo básico, vivir en lo básico, no dejar que las filosofías, que las complejidades de la vida nos aparten de Jesús y nos lleven hacia un plano más profundo, entre comillas, y nos alejemos y deslicemos y nos vayamos y dejemos esta simplicidad del mensaje del Evangelio. Me encanta esta epístola, aunque no es una epístola muy fácil. Fácil de digerir, que quisiera decir. Hay algunas cosas duras que Pablo dice en esta carta y vamos a ir encontrándonos con ellas mientras la estudiamos. Pero estas 6 semanas, porque son 6 capítulos, entonces un capítulo por semana, eso quiere decir un par de cosas. Quiere decir que en 6 semanas vamos a haber terminado de leer un libro entero de la Biblia, ¿no? En tiempo récord, ¿no? Pero también quiere decir que hay bastante contenido y entonces obviamente no vamos a tener el tiempo durante los 50 minutos quizá que tenemos juntos para estudiar, desmenuzar cada palabra, cada versículo. Entonces estamos haciendo un estudio verso a verso, vamos a ver los temas que trata esta carta, esta epístola, y vamos a aplicarlos a nuestra vida. Entonces de eso se trata. Ahora, quiero hacerte un reto. Tú estás aquí en esta primera semana, eso quiere decir que tienes el 100% de asistencia hoy día, ¿no? Hoy día tienes el 100% de asistencia, pero es el primer día. Entonces, por las próximas 5 semanas, o sea, esta más las próximas 5, quiero retarte a que puedas ser parte de todo este estudio, a que puedas planificar estar cada domingo para recibir, no te pierdas ni un solo estudio. Es cierto que lo grabamos, pero lo cierto es que todavía no lo hemos puesto en internet, así que no tienes cómo recuperarlo aún, ¿no? Y en unas semanas más va a estar todo en internet, pero entonces quiero retarte a que estés aquí. Sé que la vida es complicada, sé que tienes diferentes responsabilidades y cosas que hacer, pero comprométete con el Señor a poder quizá estar, ¿no? Cada una de estas 6 semanas para estudiar verso a verso esta epístola, a aprender juntos. Lo que estamos creyéndole a Dios durante las próximas 6 semanas es que va a hacer una obra en nuestro corazón. Va a sacar esas capas de complejidad que tenemos a veces y que ponemos en nuestra vida para hablar a lo más profundo de nuestro corazón, para hablar acerca de la centralidad, de la importancia del mensaje del Evangelio y lo que eso significa para nosotros. Entonces estamos creyendo que Dios en las próximas 6 semanas va a hacer una obra inmensa en nuestros corazones. Y queremos que cada uno de ustedes sea parte de eso. Ahora, el segundo reto que tengo para ti, el primero es asistir, ¿no? Venir, tener un récord de asistencia al 100%. El segundo reto que tengo para ti es que durante las próximas semanas leas esta epístola en tu tiempo libre, que leas la epístola de Gálatas, ¿no? Tienes 7 días en la semana y puedes leer, son 6 capítulos, entonces de mañana hasta el sábado puedes leer un capítulo al día. Es corto, tiene bastante, pero es un libro corto y lo puedes leer
Entonces durante estas semanas lee una otra vez, ¿no? El libro de Gálatas, por lo menos una vez, ¿no? Por lo menos una vez en su totalidad afuera de nuestro tiempo juntos aquí como iglesia. Ya se siente como que de vuelta al cole, ¿no? Porque me estás dando tarea, ¿no? Y sí, ¿no? Estoy dándote un poco de tarea, ¿no? Para que puedas tú mismo tener este mensaje, esta epístola en ti, incluso antes de venir aquí, ¿no? Entonces, lee la epístola de Gálatas por lo menos una vez o entre las próximas semanas en tu tiempo libre, y si quieres ser así esos chancones, ¿no? Si quieres ser chancón, entonces puedes leerla más de una vez y en más de una versión, ¿no? Entonces, tenemos varias versiones de la Biblia. Tenemos la que nosotros usamos para nuestro estudio, que típicamente es la Reina Valera del 60, tienes la Reina Valera contemporánea, la nueva versión internacional, la traducción al lenguaje actual, la nueva traducción viviente, y etcétera, etcétera. Hay varias versiones de la Biblia que todas están en internet. Hay páginas como por ejemplo biblegateway.com o blueletterbible.org, donde están las diferentes versiones de la Biblia, y ahí puedes entrar y leerlas. Entonces, ya te di tu tarea, ahora estamos de vuelta al cole, ¿no? Pero ya que estamos en este tema, el título para el capítulo 1 esta mañana es Pasando Lista. Pasando Lista. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra entre nosotros, porque quieres hablarnos el día de hoy. Señor, te pedimos que nos limpies con tu palabra, Señor, que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma pueda ser renovada esta mañana mientras venimos a ti. Ponemos nuestra atención en ti, en tu palabra, y somos inundados con el mensaje de tu palabra, Señor. Si hay algo que tenemos que tomar para continuar haciendo en nuestra vida, un ejemplo a seguir, Señor, te pedimos que nos enseñes a hacerlo práctico. Si hay algo a evitar, ayúdanos a ver esas advertencias para no caer en esas trampas de las que tu palabra nos advierte. Entonces, háblanos en estas 6 semanas, empezando el día de hoy, en el libro de Gálatas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pasando lista, ¿no? Pasando lista. Es una de las primeras cosas que se hacen cuando llegas al colegio. De hecho, terminar las vacaciones de verano, para algunas personas puede ser, algunos jóvenes en el colegio puede ser algo traumático, ¿no? Como, el colegio. Pero la verdad es que para mí, no siempre, pero en más de una ocasión, más de un año, cuando empezaba el colegio, para mí era algo que era algo bueno en realidad, porque era como, ok, sí, es la rutina y todo el año, pero empiezas el año con una expectativa, con un anhelo, ¿no? Es un año nuevo, y la novedad de ese nuevo, pues, valga la redundancia, de ese nuevo año, nos da un cierto respiro, ¿no? Es como, no, es un nuevo año, es un nuevo ciclo, es un nuevo grado, ¿no? Ya lo pasado, ¿no? Ya está atrás, ¿no? Si somos bíblicos, ¿no? Lo viejo queda atrás, ¿no? Los jalados del año pasado, que ya dimos el examen de vacaciones, ¿no? Más de un año me tocó hacer eso a mí también. Yo no era uno de los alumnos más brillantes. Vacacional, ¿no? Lo peor que podía existir en el colegio era tener que hacer el colegio en las vacaciones, ¿no? Entonces, nuestra propia culpa, nosotros mismos jalábamos los cursos, nosotros mismos no hacíamos lo que debíamos, entonces pasábamos por eso. Pero regresar al colegio, y especialmente si tú, no sé, hay personas que de repente hicieron el colegio en todo su época escolar en un solo colegio. Hay personas que prácticamente hicieron un año, cada año en un colegio diferente, ¿no? Si tus padres se mudaban mucho, o si, no sé, las diversas circunstancias de la vida que te hacen tener que cambiar de colegio, ¿no? Pero empezar un nuevo año, ¿no? Es como, wow, ¿no? Entonces entras al salón, ¿no? Estás en un nuevo salón, te sientes mayor, ¿no? Ya estoy en tercero de secundaria, ¿no? Y te sientes mayor y todo. Y bueno, llegas al salón y pasan lista, ¿no? Van a pasar lista y prácticamente todos los días, ¿no? Para tomar la asistencia, quién está, quién no está, ¿no? Dicho sea de paso, este es un ejercicio para que los profesores se aprendan los nombres de los alumnos, ¿no? Todos los días pasan lista y ya están haciendo registro visual, ¿no? ¿Quién es quién?
¿no? De repente deberíamos pasar lista, a ver si me aprendo los nombres de todos los miembros de nuestra iglesia. Es un sueño para mí, sería un milagro. Necesitaría la mano de Dios para poder acordarme de toditos y cada uno. Creo que sé de muchos, pero no, definitivamente no de todos. Entonces vamos a tomar lista de ahora en adelante. No vamos a tomar lista de ahora en adelante. No estamos en el colegio. Bueno, pasan lista, ¿no? Vamos a hablar de esto porque en este capítulo 1, Pablo va a hablar con la iglesia en Galacia, escribe una carta, ¿no? Para hablar acerca de algo muy importante, para hablar acerca de la centralidad del mensaje del Evangelio, pero nos habla también para contarnos su experiencia, cómo Dios lo llamó a él, ¿no? Dios pasó lista y el nombre de Pablo estaba ahí, en la relación. Entonces Jesús lo llamó y él respondió, y eso es lo que él nos va a contar en la segunda parte del capítulo. Pero vamos a empezar en el versículo 1. Dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, esa es la introducción de la carta. Tienes que saber un poco de contexto acerca de esta epístola. Bueno, ¿qué es una epístola para empezar, no? Es como una epístola, es la hermana del apóstol, ¿no? Los apóstoles y las epístolas no son primos, ¿no? Son dos cosas diferentes. Una epístola es básicamente una carta, es lo que significa, ¿no? Es una carta, es un correo electrónico, ¿no? El día de hoy, ¿no? Es una carta que escribe, en este caso Pablo es el autor de un tercio del Nuevo Testamento, ¿no? Él escribe cartas a las diferentes iglesias, en este caso a la iglesia en Galacia. Ahora, hay ciertas cosas que hacen a esta carta, a esta epístola, a este correo electrónico, diferente del resto de las cartas que Pablo escribió. Una de las cosas que hace diferente a la epístola o la carta o el correo electrónico de Gálatas es que es escrita a un grupo de iglesias. Típicamente cuando Pablo escribía a una iglesia, por ejemplo, la iglesia en Corinto, ¿no? La iglesia que se encontraba en la ciudad de Corinto, ¿no? Y así en Colosas, la iglesia que se encontraba en la ciudad de Colosas, ¿no? Y así en Roma, etcétera, etcétera. Entonces, sin embargo, la epístola a Gálatas es una carta que se dirige no a una sola iglesia, pero a un grupo de iglesias, porque Galacia era una región, era una provincia romana. Y habían varias ciudades en Galacia. Esta parte se encontraba en Asia Menor, en lo que hoy día es el territorio de Turquía, ¿no? Y entonces Galacia era un área, una región, y habían varias ciudades. Había Galacia el norte y Galacia sur, ¿no? Y habían diferentes ciudades en el norte y en el sur. Ahora, si escribió Pablo al norte y al sur, o al sur, no lo sabemos, probablemente a los dos. La idea es que Pablo tenía la intención de que esta carta no solo se leyera en un lugar, sino que fuera de lugar a lugar, que viajara de ciudad en ciudad en el área de Galacia y se leyera en las iglesias, que se reprodujera esta carta, que hicieran copias, que la leyeran en diferentes lugares, ¿no? Pablo tenía la intención de hacer esto. Y eso nos habla acerca de la gravedad o de la importancia de lo que Pablo estaba a punto de comunicar en esta carta. Que Pablo quería no solamente que se lea en un solo lugar, en una sola iglesia, sino en un conglomerado de iglesias, en un grupo grande de iglesias en la región de Galacia, ¿no? Lo que Pablo estaba por decirles es algo muy, muy importante. Y la razón, bueno, quiero contarte en unos momentos más acerca de qué se trata y por qué es tan importante. Pero él empieza con su nombre, ¿no? Él dice, en versículo 1 dice Pablo, ¿no? A las iglesias, Pablo a las iglesias. Pero Pablo apóstol dice en el versículo 1. Ahora empieza con su nombre, ¿no? Ahora en una carta moderna, tú no empiezas con tu nombre, tú terminas con tu nombre, ¿no? Es que sinceramente, ¿no? Coma, espacio, espacio, ¿no? Enter, 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 tu nombre, ¿no? Tu firma. Nosotros terminamos las cartas con nuestro nombre. Ahora, Pablo empieza y
Y la cultura en ese día era así. Cuando tú escribías una carta, empezabas con tu nombre como una señal de cortesía. ¿Por qué? Porque las cartas en ese día eran escritas en rollos, en pergaminos, en rollos. Entonces, imagínate, o sea, si era una carta, y especialmente si era una carta larga, ¿no? Tenías que desenrollar toda la carta para llegar a ver quién era quien te escribía la carta. No tenías cómo saberlo, ¿no? Entonces, el día de hoy, ¿no? Las redes sociales nos dicen, ya, tal persona te escribió un mensaje, ¿no? Tal persona comentó esto en tu post, en tu muro, y etcétera. Entonces tenemos inmediatamente la información, ¿no? De quién hizo, de quién nos escribió, de quién, cuando nos llegan correos electrónicos, nos sale la dirección del correo electrónico de la persona que nos escribió y entonces el nombre y etcétera, si están nuestros contactos, ¿no? Entonces, nosotros no necesitamos eso, pero en esos días, ¿no? Venía el courier, ¿tienes correo? ¿De quién? No sé, toma, te da un rollo, ¿no? Entonces tú tenías que abrir el rollo y era una señal de cortesía que el nombre del remitente esté al inicio, Pablo. ¿Por qué? Porque lo abrías, ¿de quién? Pablo, ya sé. No tenías que abrir todo para darte cuenta quién era el que te había escrito. Entonces Pablo empieza así, Pablo, apóstol, ¿no? Él dice, yo soy un apóstol. Ahora es importante esto, que sepamos qué significa un apóstol. La palabra apóstol significa enviado, significa alguien que es enviado. Literalmente esa es la palabra apóstolos en griego, ¿no? Es alguien que es enviado. Entonces, eso significa enviado. Pablo había sido enviado. Pero el versículo 1 nos dice, entre paréntesis, y Pablo escribe, dice, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo empieza, ¿no?, corriendo su epístola. Él no pierde tiempo en absoluto. Y él dice, yo soy apóstol, pero no soy un apóstol de algún hombre, soy apóstol de Dios, de Jesucristo, ¿no? En otras palabras, ningún hombre me envió a mí, sino que Dios fue quien me envió, ¿no? Yo no represento a una organización humana, yo represento a Dios. La razón por la que estoy diciéndote estas cosas, la razón por la que te predico el Evangelio, la razón por lo que hago con mi vida, es porque Dios es quien me envía. Dios es quien me envía, ¿no? Ahora, la razón por la que Pablo tiene que explicar esto, ¿no?, es importante, ¿no? Porque Pablo tenía que decir, oye, yo soy esta persona, soy un apóstol enviado por Dios. Y Pablo pasa los primeros versículos, las primeras frases de su carta, explicando quién es, ¿no? Y por qué escribe estas cosas. Y de hecho, pasa el resto del capítulo 1 explicándonos sus credenciales, ¿no? O sea, el versículo 1 es, digamos que el resumen de todo lo que nos va a decir en la segunda mitad del capítulo 1. De versículos 11 al 24 prácticamente, todo eso se trata de explicarnos cómo es que es versículo 1 verdad, ¿no? Cómo es que Él es enviado por Dios, cómo es que no es enviado por el hombre. ¿De qué se trata eso? Vamos a verlo en la segunda parte del capítulo 1. Bueno, entonces, Él tiene que explicar todo esto. ¿Y por qué pasa tanto tiempo tratando de explicar quién es? Porque la razón es en el área, la región de Galacia, donde estaban estas iglesias. Bueno, habían creyentes que estaban en este lugar, una iglesia que había empezado en el primer, segundo, tercer viaje misionero de Pablo. Pablo era quien había fundado estas iglesias en su primer viaje misionero. Si quieres leer esto, está en Hechos 13, 14, donde él pasa por diferentes... Un increíble viaje misionero Pablo con Bernabé en su primera salida de Antioquía, de la iglesia de Antioquía van... Y pasan por diferentes ciudades y era increíble lo que había sucedido en estas ciudades, ¿no? Pablo estaba predicando el Evangelio a la gente, estaba alcanzando a la gente con el mensaje de Jesús, lo que Él hizo por nosotros, ¿no? Y Pablo y Bernabé estaban haciendo esto, cosa que en algunas ciudades paganas, ciudades donde vivían personas que adoraban a un montón de dioses y todo el panteón griego y etcétera, ¿no? Pensaron, muchas personas en una ciudad específica donde estaban en el área de Galacia, pensaron que Pablo y Bernabé eran dioses, ¿no? Pensaron que era Júpiter y Marte, creo, ¿no? Entonces pensaron que eran Zeus, ¿no? Que Bernabé era Zeus y que Pablo era Hermes, ¿no? Porque Hermes era el dios griego, el dios mensajero, ¿no?, que llevaba los mensajes. Entonces
Pablo hablaba tan elocuentemente, probablemente que pensaron que era un dios. Entonces comenzaron a adorar. Entonces la gente comenzó a traer sacrificios y llevarlos al altar para adorarlos, ¿no? Para adorarlos como sus dioses. Y Pablo dice, ¡hey, no, nosotros no somos dioses! Nosotros somos hombres, nosotros solamente somos mensajeros de Dios, no hay nada especial en nosotros. Y 10 minutos después o algo así, la gente se molestó con ellos, ¿no? No son dioses, entonces ¿qué hacen acá? Y dice que lo sacaron de la ciudad y apedrearon a Pablo, ¿no? Eso es lo que sucede durante el transcurso de este viaje misionero. Pablo es apedreado, que no es que te tiran piedritas así, ¿no? No, apedreado, te sacaban afuera de la ciudad y traían unas rocas, unas piedras grandazas, tenías que cargar así. Y la primera persona venía y dejaba la piedra caer sobre tu cabeza y el resto de personas que estaban alrededor hacían lo mismo. Ese era una ejecución, ¿no? Una sentencia de muerte. No era vamos a pedirte para que aprendas. No, vamos a pedirte para que mueras. Entonces, lo habían apedreado y de hecho Pablo nos daría una pista, no nos dice a ciencia cierta, pero yo soy de la convicción que Pablo murió en ese momento. Pablo dice, yo conozco a un hombre que no sé si en visión o en verdad fue al tercer cielo y vio cosas que no les permitió decir, ¿no? Y regresó y Pablo habla en tercera persona de sí mismo en esta ocasión. Probablemente Pablo murió en ese momento, ¿no? Llegó al cielo, vio a Dios, Dios le dijo, no, terminó contigo, regresa, ¿no? El Pablo regresa a su cuerpo y se levanta y increíble, o sea, Pablo se levanta, se saca la piedra por ahí, ¿no? Se levanta, no se sacude el polvo y regresa a la ciudad a predicar a las personas que lo acababan de apedrear, ¿no? Mira la determinación de este hombre, ¿no? ¿Qué habrá visto? ¿No? ¿Qué habrá visto ahí que dice, sabes qué, yo apedréame otra vez si quieres, pero lo que he visto es tan real, tan importante, tan de vida o muerte que necesito regresar? Entonces esto pasó, la iglesia viajó a diferentes ciudades a través de su primer y segundo y tercer viaje misionero en áreas similares. Empezaron muchas iglesias. Así es como empieza la iglesia en Galacia. Pero Pablo iba a un viaje misionero, ¿no? Él iba a una ciudad, buscaba personas que estaban buscando a Dios, ¿no? Típicamente iba a una sinagoga o iba a un mercado o iba a un lugar donde estaban personas ahí al costado de un río donde se juntaban algunos judíos a orar y comenzaba a predicarles el evangelio, comenzaba a hablarles acerca de Jesús. Ahora, gente se convertía y decía, sí, yo acepto eso, yo entiendo eso, yo recibo eso y ahora habían creyentes, ¿no? Habían convertidos. Y estos convertidos, Pablo típicamente no se quedaba mucho tiempo con ellos, porque Pablo decía, tengo que ir a la siguiente ciudad, tengo que predicar el evangelio en la siguiente ciudad, en el otro lado, y así. Entonces este grupo de creyentes Pablo establecía pastores, establecía líderes, que dicho sea de paso, eran líderes muy jóvenes en la fe, porque se acababan de convertir y Pablo les decía ya, ok, tú vas a encargarte de eso y tú vas a encargarte del otro, tú vas a encargarte de hablar y les daba las indicaciones y se iba, ¿no? A la siguiente ciudad. Y así empezaban las iglesias, ¿no? Nada que tienes que tener un PhD, ¿no? en teología y un doctorado y una maestría y en seminario tal por cual. No, o sea, te has convertido además a Jesucristo, crees su palabra así, ok, vamos. No, no había un requisito muy alto y estas iglesias empezaban y sin embargo, así de importante como era que la iglesia tuviera un liderazgo sólido, Pablo consideraba su misión, no esa necesariamente, sino que su misión sería ir y empezar nuevas obras en diferentes ciudades. Entonces no se trata de la importancia, que uno es más importante que el otro, se trata de qué es lo que Dios llamó a Pablo a hacer. Entonces Dios llamó a Pablo a predicar su palabra en todos los lugares donde él iba y predicaba y iba a la siguiente ciudad y él establecía líderes. Ahora, Pablo decía, cuando él cuenta su historia, ¿no? Cuando él nos da su currículum vitae, ¿no? Cuando nos da su currículum, nos dice, yo he pasado naufragios, me han apedreado, me han agarrado a latigazos, han hecho muy padecido naufragio, un montón de cosas, ok. Pero encima de todas esas cosas, Pablo dice, se agolpa sobre mí la preocupación por las iglesias. Pablo diría, los sufrimientos físicos en realidad no son tan dolorosos para mí
como la preocupación que siento por las personas que les acabo de predicar el evangelio y se acaban de convertir y yo tengo que ir a otra ciudad porque es lo que Dios me ha llamado a hacer, pero estoy preocupado por esas personas. Entonces Pablo lo que hacía de cuando en cuando, que llegaba a un sitio donde se quedaba un tiempo prolongado y agarraba papel y pluma, ¿no? Y comenzaba a escribir cartas para asegurarse que las personas que estaban atrás, que las personas que había dejado en una ciudad donde había empezado una iglesia, estaban creciendo y madurando en la fe. Exactamente eso es lo que hace Pablo aquí con estas iglesias de Galacia. Había empezado, pasan unos años y Pablo se encuentra en otra ciudad, no se sabe si en Corinto o en Éfeso, y Pablo escribe una carta, porque un buen día Pablo recibe un reporte de la iglesia de Galacia. Y a veces pasaba eso, entonces Pablo estaba en la siguiente ciudad y venía una persona que acababa de estar allí y le dice, Pablo, tengo noticias para ti. Sí, ¿de qué se trata? Se trata ¿te acuerdas de las personas de ahí de Galacia? ¿Te acuerdas de las iglesias? Ah, sí, ¿te acuerdas cuando me apedrearon y me morí? Sí, fantástico. Sí, claro que sí. No, pero quiero contarte acerca de las personas que están ahí. Sí, claro que sí, cuéntame, ¿cómo están? Y le llegó un reporte a Pablo y en esas cosas que le reportaron a Pablo, le dijeron, Pablo, y es importante que sepas esto, hay personas que han venido de Judea, hay algunos judíos pues, que han llegado a la iglesia, a las iglesias en Galacia, y han comenzado a hablar con la gente, han comenzado a tratar de enseñarle a la gente, han tenido cupo en estas iglesias, se los han invitado, y estos hombres están predicando otra cosa. Estos hombres están hablando algo contrario al mensaje del evangelio. Estos hombres eran judíos que se decían ser creyentes, eran judíos creyentes, pero ellos iban, son conocidos en la Biblia con el término de judaizantes, ¿okay? Para que te familiarices con ese término, judaizantes. Básicamente un judaizante era una persona que era judía, pero que quería que todo el mundo sea judío. Era una persona que iba y si tú quieres agradar a Dios, tienes que ser judío. Esa es la premisa básica de un judaizante. Tienes que guardar la ley de Moisés. Tienes que guardar el Shabbat, tienes que guardar la ley dietética, tienes que guardar la ley de los sacrificios, tienes que hacer todas esas cosas que Dios nos dijo en los 5 primeros libros de tu Biblia, en el Pentateuco, con la ley de Moisés. Entonces estos hombres viajaban y típicamente viajaban a los talones de los discípulos, a los talones de los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles iban a una ciudad, predicaban, hacían convertidos, Dios hacía una obra entre ellos y se iban a la siguiente ciudad. ¿Y sabes qué pasaba? Que los judaizantes venían y decían, mira, esos fueron los apóstoles, ahora vamos nosotros a confundirlos a todos, ¿no? Entonces entraban ahí y les enseñaban un montón de cosas, les enseñaban esto, les enseñaban que Jesús está bien, ¿no? Pero en realidad si quieres ser en verdad maduro, ¿no? Si en verdad quieres entrar en lo profundo de las cosas de Dios, en verdad, Jesús es el principio, ¿no? Jesús es ok, ¿no? Ok, Jesús, pero ahora tienes que aprender todas estas cosas que solo nosotros te podemos enseñar. Ahora tienes que venir a nosotros y tienes que aprender estas cosas, porque en verdad, si quieres agradar a Dios, entonces tienes que hacer esto, tienes que hacer eso, tienes que hacer lo otro. Y comenzaban a hablarle a la gente estas cosas. Y Pablo les escribe esta carta, y nuestro primer punto de 3 el día de hoy, ¿no? Nuestro primer punto de 3 cosas que vamos a ver hoy día, ¿no? Es que se acabó el verano. ¿No? Se acabó el verano, ¿no? Número 1. ¿Por qué? Bueno, porque Pablo escribe estas cosas con una irritación en el corazón. Pablo está asado, está molesto. Pablo está escribiendo con algo que le molesta. Y te digo, no es tan evidente aquí, pero se va a hacer más y más evidente mientras lo estudiemos. Porque Pablo termina esta epístola diciendo, quiero que veas con qué letras estoy escribiendo yo. Pablo escribe esta epístola con mayúsculas, ¿no? Si hubieran mayúsculas en el idioma griego, ¿no? Pablo escribe con mayúsculas. ¿No? Tú conoces a esa persona, no te hagas loco. Tú conoces a esa persona que en tu Facebook, en tu red social, ¿no? Siempre escribe, por defecto siempre escribe con mayúsculas, ¿no? Todo lo que escribe es con mayúsculas, ¿no? Es como, y de repente esa persona no lo sabe, pero
en nuestra cultura el día de hoy escribir con mayúsculas es el equivalente a gritar por redes sociales, ¿no? Cuando tú estás molesto escribes en mayúsculas, porque no puedes gritar por internet, pero sí puedes escribir en mayúsculas. Entonces, ¿qué era? Sí, claro, y entonces, todo es en mayúsculas, ¿no? Entonces, eh, Pablo está escribiendo en mayúsculas, Pablo está escribiendo con letras grandes. Ahora, típicamente Pablo cuando escribió una carta tenía una persona que le ayudaba a escribirla. Pablo la dictaba y esa persona la escribía. ¿Por qué? Porque Pablo tenía una enfermedad muy probablemente de los ojos, una enfermedad de la visión que no le permitía ver bien, ¿no? Como tú ves, ¿no? Personas muchas personas, ¿no? que tienen sus teléfonos celulares, ¿no? y tienen que usar lentes, y para no usar lentes entonces agrandan la configuración del teléfono así. Tú puedes leer, ¿no? Un estadio de fútbol de distancia, puedes leer su teléfono, ¿no? Porque las letras son tan grandes que tú puedes leerlas también. Pero entonces Pablo escribe con estas letras grandazas porque él está escribiendo esta carta. Él no tuvo tiempo, no quiso esperar a la persona que lo ayudaba a escribir. No, esto lo voy a escribir yo. Y agarraba y escribía esta carta. Y la epístola, si tuviéramos el manuscrito original, ¿no? Serían unas letras de este tamaño, unas letras grandes. Era como que tenías que, el rollo tenías que abrirlo solamente para leer una palabra, ¿no? Pablo, yo, y tenías que... Entonces, era algo, él estaba escribiendo en mayúsculas porque estaba molesto, se acabó. Hay algo que tengo que decirles, ¿no? ¿Qué cosa es eso que tenía que decirles? Bueno, el punto número 2, así de rápido estamos avanzando hoy día, ¿no? El punto número 2 es que solo hay un evangelio. Es el punto número 2. Solo hay un evangelio. Siempre ha habido y siempre habrá solo un solo evangelio. Y Pablo lo dice en resumidas cuentas en 1 Corintios 15, 3 y 4. No está en la pantalla, pero dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces Pablo dice, solo hay un evangelio, ¿no? Entonces Pablo hace ese saludo, ¿no? Él empieza, ¿no? En el versículo 3, ¿no? Él dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre. Gracia y paz, en el versículo 3. Esa es una frase, un saludo muy, muy interesante. Gracia y paz. Son dos palabras que encerraban, ¿no? Dos culturas. La palabra gracia o caris era la palabra que utilizaban en la cultura griega para saludar, para decir hola, ¿no? Decían caris. Y la palabra paz, que es viene de la palabra hebrea shalom, ¿no? Es la palabra que utilizan los hebreos, los judíos, para decir hola también. Entonces shalom significa paz, caris, gracia, ¿no? Y entonces caris y shalom, ¿no? Gracia y paz. Eran dos culturas, eran encerradas aquí en esta frase, ¿no? El evangelio iba tanto a los griegos como a los judíos, era para todos, ¿no? Ahora, lo interesante acerca de esta frase también es que paz, ¿no? La paz de Dios, esa paz, hay gente que vive sin paz, en verdad. Y ciertamente antes de que nosotros conozcamos a Jesús, vivíamos sin paz. No teníamos paz verdadera, teníamos paz momentánea, una paz que parecía, ¿no? Pero era efímera en realidad, ¿no? Y no es sino hasta que recibimos la gracia de Dios que podemos experimentar la paz de Dios. Es en ese orden, siempre es en ese orden. No puedes experimentar la paz de Dios sin antes recibir su gracia, ¿no? Entonces la gracia de Dios, ¿no? El favor no merecido, y después la paz de Dios, gracia y paz. Estas dos palabras son usadas tanto por Pablo, que son conocidas como las gemelas o las mellizas del Nuevo Testamento, ¿no? Gracia y paz. Entonces, él en el versículo 6, ¿no? Continúa diciendo, vamos a leer versículo 6 en adelante: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema.
como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues ahora, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, Pablo continúa aquí explicándoles, ¿no? Empieza de hecho explicándoles que, nuestro segundo punto, pues no hay otro evangelio, hay un solo evangelio. Ahora, yo te conté que estas personas habían venido y habían entrado a la iglesia en Galacia y habían comenzado a decirle a la gente, bueno, Jesús sí, pero tienes que aprender Jesús, y esa es la fórmula del legalismo, ¿ok? Esa es otra frase que necesitas conocer, legalismo, ¿no? Es Jesús más, espacio en blanco, igual a salvación. Esta es la frase, esa es la fórmula del legalismo, ¿no? Jesús más, espacio en blanco, es igual a salvación. Entonces Jesús más la ley de Moisés. Jesús más guardar el Shabbat. Jesús más portarte bien. Jesús más, y en nuestro día, ¿sabes qué? Este problema no se ha ido completamente todavía. El problema del legalismo sigue siendo un problema el día de hoy. ¿Por qué? Porque hay gente que le agrega a Jesús algo más, que no está satisfecha con Jesús, que es Jesús más algo. Entonces es Jesús más, ¿cuántas veces vas a la iglesia? Jesús más, ¿cuánto es tu diezmo? Jesús más, ¿cuánto oras? Jesús más, ¿cuánto lees la Biblia? Jesús más, una obra de caridad, ¿no? Jesús más una obra social, más una ONG. Y la cosa es que la salvación no es el producto de esta ecuación. La salvación es simplemente Jesús, solo. No le puedes agregar nada a Jesús. No le debes agregar nada a Jesús. Si tú le agregas algo a Jesús, entonces ya no tienes el Evangelio. Si es Jesús más algo más, eso ya no es el Evangelio. Ya no es el Evangelio. Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto. Pablo estaba molesto, no porque estas personas estuvieran enseñando algo contrario, ¿ok? Pablo no estaba molesto porque los judaizantes habían venido a enseñar algo contrario. Pablo estaba molesto porque los creyentes se la habían creído. Porque él les había enseñado. Él les había predicado el Evangelio y él dice, estoy maravillado, podrías traducir esa palabra como estoy anonadado, ¿no? No me la creo, no puedo creer que tan rápido hayas partido del Evangelio hacia otro Evangelio. Porque Pablo dice, no es que haya otro, ¿no? No hay otro Evangelio, has partido del Evangelio y entonces has creído estas cosas que Jesús más algo más es igual a la salvación. Hay personas que han venido y te han dicho, bueno, si tú en verdad, no, Pablo, y las personas habían venido así, ¿no? Venían a la iglesia los judaizantes, nosotros hemos venido de Jerusalén, de Judea, ¿no? Nosotros somos personas respetables. Y una pregunta, ¿quién empezó esta iglesia? ¿Quién fue el fundador de esta iglesia? ¿No? Y la gente le decía, Pablo. ¿No? Pablo. Sí, nosotros hemos escuchado de Pablo. ¿Quieres saber algo acerca de Pablo? Pablo no tiene una buena reputación en Jerusalén. Pablo no tiene una buena reputación entre nosotros los judíos. Y comenzaban a hablarles acerca de Pablo y destruían sus credenciales. Por eso es que Pablo tiene que decir, no, escúchame, yo no represento una organización, yo represento a Dios. Entonces Pablo tiene que luchar contra esto Pablo, ¿qué predicó Pablo? ¿No? A Jesús. Sí, hemos escuchado hablar de Jesús. Jesús está bien, Jesús, chévere, todo chévere con Jesús. Pero si en verdad quieres crecer espiritualmente, si en verdad quieres ser un discípulo de Dios, si en verdad quieres madurar en tu fe, ¿no? Entonces tienes que escuchar lo que nosotros tenemos que decirte. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, porque si en verdad quieres agradar a Dios, porque si en verdad quieres, ¿no? Entonces tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y la gente estaba como, ok. Y puedes imaginar, la gente, a los hombres, tienes que circuncidarse. Y la gente, ok. Y si van al doctor, ¿me puedes circuncidar? Y el doctor, ¿qué cosa es eso? Tú sabes cuando, no. Y el doctor, ¿qué? Es que me han dicho que si quiero agradar a Dios, en verdad tengo que ser circuncidado. Era una alucinante y Pablo no se la podía creer. Es como, ¿cómo pasó esto tan rápido?
Entonces otra vez, Pablo no estaba molesto porque habían personas que enseñaban cosas opuestas a la verdadera fe, sino que estaba molesto porque las personas se la creían, porque las personas habían prestado atención, porque las personas habían comenzado a creer estas cosas que eran completamente opuestas a la verdad. Entonces, Pablo les tiene que escribir esta carta con su propia mano, pues, ¿no? Les tiene que escribir acerca de lo que estaba pasando. Y les dice, mira, no es que haya otro evangelio, sino que hay personas que quieren perturbarte, quieren traerte problemas y quieren pervertir, ¿no? Perturbarte y pervertir el mensaje del evangelio de Cristo. Evangelio, una palabra que usamos así como que a la ligera, ¿no? El evangelio, el evangelio, el evangelio. Pero la cosa es, ¿qué significa? ¿Qué significa la palabra evangelio que tanto utilizamos? Literalmente esta palabra evangelio significa buenas noticias. Buenas noticias. Y cuando tú le agregas algo a Jesús para ser salvo, esas no son buenas noticias. ¿Sabes por qué? Porque no necesitas nada más que Jesús para ser salvo. Jesús es el autor, dice la Biblia, y consumador de nuestra fe. Es solo en su nombre, diría Pedro en uno de sus mensajes en el libro de los Hechos, solo es en su nombre y no hay ningún otro nombre en el que el hombre tiene salvación. Solo es Él. No es que yo tengo que ser un santito, entonces si soy lo suficientemente santo, entonces Dios me va a agradar y me va a dar un espacio en el cielo. No, no es así. No es tus buenas obras, no es lo que tú puedes hacer, no es cuánto puedes cambiar tu carácter o cuántas cosas, cuánto das o cuánto lees la Biblia o cuánto oras al día. No, no se trata de lo que tú puedes hacer, se trata de lo que Jesús hizo por ti. De lo que Jesús hizo por ti al morir en la cruz para salvarte de tus pecados. Él es el Salvador. Y lo que pasa es que hay una parte del Evangelio que puede ser ofensiva a la gente. Puede ser ofensiva a la gente. ¿Por qué? Porque, bueno, pues, a mí no me gusta siempre ser la dama, ¿no? La princesa en el castillo que tiene que ser rescatada, ¿no? Por el príncipe azul, que tiene que matar al dragón, ¿no? Y rescatarme de ese lugar donde estaba yo cautivo, ¿no? Y hay gente que dice, no, pero yo tengo que... No, si Jesús sea chévere, pero yo ahora soy creyente, entonces ahora voy a hacer todas esas cosas, y ahora voy a hacer todo esto, y ahora voy a hacer... Y la cosa es que es cierto que la salvación va a cambiar tu carácter. Es cierto que la salvación va a cambiar tu vida. Es cierto que la salvación va a cambiar, número uno, tu corazón y hacia afuera, tu vida. Es cierto que la salvación va a modificar, va a cambiar, va a transformar ciertas cosas en ti. ¿Por qué? No porque quieres ser una mejor persona, sino porque quieres ser quien Dios quiere que seas. Pero si bien eso es cierto, nunca nos graduamos de la gracia de Dios. Nunca dejamos de necesitar la gracia de Dios. Escucha, la gracia que te salvó es la misma gracia, que te sostiene. La gracia que te salvó es la misma gracia que te sostiene. No pienses ni por un momento que ahora, porque eres salvo y tienes tantos años de creyente, ahora que ya tienes todo bajo control, ahora que tu vida se ve mucho mejor que antes, ahora que tú ya has aprendido ciertas cosas, ahora que tienes tanta de la Biblia memorizada, ahora que tienes un grado de instrucción, ahora que sí, ahora no necesitas la gracia de Dios. No. Todos nosotros necesitamos en cada momento de nuestra vida desesperadamente la gracia de Dios. Es esa misma gracia que vino a nuestra vida en ese primer momento donde clamamos a Dios y dijimos, Señor, te necesito que me des tu perdón. He roto tu ley, soy pecador, necesito tu gracia en mi vida. Es esa misma gracia la que nos sostiene todos los días de nuestra vida. Entonces, Pablo dice, esto es tan importante en el versículo 8, que si alguno de nosotros, incluso si uno de nosotros, o hasta ¿qué dice en el versículo 8? Un ángel del cielo viene y te predica o te anuncia otro evangelio diferente, que ya sabes que no es otro, sino es que no es ningún evangelio, que os hemos anunciado, sea anatema.
o en otras palabras, anatema significa sea condenado al infierno. Eso es lo que significa, esa es una palabra fuerte. Anatema significa sea condenado al infierno. Imagínate lo fuerte de estas palabras. Pablo dice, si alguien de nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Según lo que Pablo diría, son los apóstoles, son los líderes de la iglesia, ¿no? Él está incluido ahí. O un ángel del cielo. Ahora, es interesante porque muchas personas ponen su experiencia antes que la verdad. Entonces, ¿por qué? Porque pues, es un ángel del cielo, es un ángel. Se me presentó un ángel y me dijo esto y yo le creí, ¿no? Y es así como se ha originado muchas sectas el día de hoy. El ángel Moroni, ¿no? Es el origen de la iglesia de los mormones, ¿no? Vino el ángel Moroni y me dio unos lentes bien chéveres, y cuando me los puse, pude leer unas tablas que estaban en un idioma que yo no podía entender, pero cuando me puse los lentes los pude entender y ahí me di cuenta. Así empezó, ¿no? En Islam también, ¿no? Es como... Y así, entonces, si un ángel, incluso si un ángel del cielo... Ahora, la pregunta que tú te haces de repente en esta mañana es, ¿cómo es que un ángel del cielo puede predicar un mensaje diferente? ¿No? Y la cosa es esta, es que probablemente ese no sea un ángel del cielo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado su palabra escrita, Dios nos ha dado su corazón, su voluntad, su palabra. Es ese mensaje del evangelio a través de Jesús. Tú sabes que la Biblia tiene un solo tema. La Biblia tiene un solo tema, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. Es un solo tema, es la revelación de Jesucristo. Jesucristo. ¿Quién es? ¿Y qué hizo por nosotros? ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer a consecuencia de eso? Es Jesús. Todo el Antiguo Testamento básicamente es, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. Eso es todo el Antiguo Testamento, ¿no? El Nuevo Testamento es, ya vino, ya vino, ya vino, ya vino, ya vino. Esos son los 4 evangelios, ¿no? El libro de los Hechos y las epístolas, ¿no?, nos habla acerca de qué hacer al respecto ahora que vino, qué significa y las consecuencias teológicas y todo eso para entender un poco más lo que ha sucedido en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y el libro de Apocalipsis, ¿no?, al final nos dice, viene otra vez, viene otra vez, viene otra vez, viene otra vez. Se trata acerca de Jesús. Toda la Biblia se trata acerca de Jesús. Entonces, viene un ángel del cielo y te dice, no, Jesús, no te preocupes, esta es la verdad, ¿no? Está contradiciendo. Y ese ángel, que parece que es del cielo, en realidad no es del cielo. La Biblia dice que los demonios, que Satanás se puede vestir como un ángel de luz, que puede aparecer como un ángel del cielo. Esto es importantísimo, porque yo conozco, y estoy seguro que tú también, a cuántas personas que están consultando con las cartas de los ángeles, que el ángel esto, que mi ángel el otro, que el ángel me dijo, que mi ángel... Pero mira, tiene alitas, qué lindo, debe ser el cielo, ¿no? Pero mira, tiene que me dijo, porque sí me dijo, que me habló, mi abuelito que me habló, que cuando yo que me habló, que... Un ángel del cielo. Dice, si te habla otra cosa, que no sea el mensaje del evangelio, que no sea lo que la palabra de Dios dice, si contradice la palabra escrita de Dios, sea condenado al infierno. Eso quiere decir que ese ángel nunca fue del cielo, sino que era un, ¿qué? Otro tipo de espíritu. Uno que no era de Dios. Importantísimo. No pongas tu experiencia antes que la verdad. Es la verdad de Dios y la verdad de la palabra de Dios lo que va a marcar nuestra experiencia. No porque alguien, que sí, es que vino un ángel y me dijo, entonces tiene que ser de Dios. No, no. Porque hay demonios que pueden hacer eso también. Y lo han hecho y han engañado a miles y millones de personas. Entonces, sea anatema. Y Pablo, o sea, esto es tan crucial que Pablo no solamente lo dice una vez. Dice, en el versículo 8, ¿no? Sea anatema. Y en el versículo 9 dice, como antes los hemos, ahora también lo repito, si algunos predican un diferente evangelio del que has recibido, sea anatema. Entonces Pablo dice, si no sé, si estabas dormido cuando lo dije la primera vez, ahora te lo digo otra vez cuando estás despierto, que sea anatema. Eso es tan importante que no lo pierdan de vista, es crucial.
Y Pablo termina en el versículo 10 esta sección diciendo, a mí no me interesa que tú pienses que yo soy chévere. No me interesa que tú pienses que yo soy cool, que yo soy bacán, que yo soy... No me importa eso. Tú puedes pensar de mí lo que quieras. Es más, si yo te predico un mensaje diferente, a mí condéname al infierno, pero no al mensaje. No al mensaje. Entonces, no me interesa qué es lo que tú puedas pensar de mí. Lo que me interesa es que tú entiendas la verdad, que entiendas el Evangelio. Eso es tan importante porque es un mensaje crucial. Lo que está en juego es demasiado importante. Demasiado importante. Verás, lo que la gente pensaba que Pablo estaba haciendo es que los judaizantes pensaban que Pablo estaba aguando el mensaje. Que Pablo quiere predicar a los judíos, a los gentiles, a todo el mundo, quiere caerle bien. A todo el mundo quiere caerle bien y entonces está diciendo que Jesús, solamente Jesús, solamente Jesús. Pero no, nosotros sabemos que es a través de los judíos. Ahora, escucha esto. El judaísmo es la cuna del cristianismo. El judaísmo es la cuna del cristianismo. Pero estaba en los días de Pablo a punto de convertirse en su tumba también. El judaísmo estaba a punto de convertirse no solamente en la cuna del cristianismo, sino en la tumba del cristianismo. ¿Por qué? Porque se trata de nosotros. Y la cosa es que Jesús es un Mesías judío. Pero Jesús vino para cumplir la ley y Jesús vino para que nosotros sepamos que tenemos esperanza porque nosotros no podemos cumplir la ley. Él la cumplió por nosotros. Entonces yo no puedo esperar que voy a ganar el favor de Dios por cumplir su ley, porque no puedo. En la práctica no puedo cumplir la ley de Dios. He fallado, he pecado, la he roto, he quebrantado, me he convertido en transgresor. Y por eso estoy condenado. Por eso es que vino Jesús. Entonces, yo no estoy buscando tu favor, dice Pablo. No estoy esperando que yo te caiga bien. Estoy esperando que tú entiendas la verdad. De eso se trata, ¿no? Entonces, continúa, ¿no? Solo un evangelio nos ha dicho. Y ahora, el tercer punto de lo que necesitamos saber en este capítulo es esto. Es que testimonio, ¿no? Es conocer a Jesús, no ascender en la carrera. Te lo digo otra vez. Tener un testimonio o el testimonio del cristiano es conocer a Jesús, no ascender en la carrera. ¿Ok? Y mientras leemos los próximos versículos voy a explicar lo que eso significa. Dice, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran de Cristo, en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Entonces Pablo en esta sección final les enseña, les cuenta su experiencia, les da su testimonio. Pablo hace referencia a ese momento en el camino a Damasco, en Hechos capítulo 9, donde Jesús mismo se le aparece, donde Jesús mismo lo ciega con su gloria y Jesús le dice a Pablo, ¿por qué me persigues? Hechos 9, ¿no? Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Ahora,
Pablo no estaba persiguiendo a la iglesia, no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a la iglesia. Pero Jesús dijo, ¿por qué me persigues? Eso quiere decir que hay un íntimo vínculo entre la iglesia y Jesús. Tenemos que tener cuidado de cómo pensamos, cómo tratamos, cómo hablamos de la iglesia de Jesucristo. Porque Pablo estaba persiguiendo a los creyentes en Jesucristo, pero Jesús dice, tú me estás persiguiendo a mí. Tenemos que tener cuidado cómo pensamos acerca. A veces, sí, esta iglesia, que hablamos de las iglesias, y cuidado, porque es la iglesia, es Jesús, ¿no? Entonces, Pablo está diciendo aquí, mira, yo no recibí este mensaje del evangelio que yo te anuncio de ningún hombre. O sea, yo te digo, yo puedo ser tan dogmático al respecto. Yo puedo decirte que si cualquiera te enseña otra cosa, sea condenado al infierno. Puedo ser tan dogmático porque el mensaje que yo recibí no me lo enseñó un hombre. Yo no lo aprendí en el colegio, yo no lo aprendí en la universidad. El mensaje que yo te estoy predicando lo recibí de Dios mismo. Mi testimonio no se trata, yo no soy cristiano porque estoy imitando a Pedro. Yo no soy cristiano porque estoy imitando a los apóstoles o porque es lo que se supone que debo hacer con mi vida porque esto es mi carrera. No, yo soy cristiano porque tuve un encuentro personal con Jesús y Él es el que me reveló estas verdades. Él es el que me enseñó esto y Él prueba este enunciado en los versículos que hemos leído. Porque Él dice que cuando Jesús se apareció en su vida, cuando Jesús tuvo ese encuentro personal con Jesús, Él no se fue de inmediato a Jerusalén a consultar, a ver si en verdad, a ver, cuéntame. Él no consultó con los otros apóstoles tampoco, no fue dice que pasó, desde su conversión pasaron 3 años hasta que Él viera siquiera a Pedro. Ahora, cuando dice que Él vio a Pedro, el verbo que dice, donde dice vi, ¿no? Donde vi, fui a Jerusalén y vi a Pedro, donde estuvo con Él 15 días, dice, es un verbo que es interesante porque no nos habla de ver como para entablar una conversación, sino habla de ver como turista, ¿no? Como cuando tú vas a Machu Picchu, ¿no? Estás viendo, tomando fotos, ¿no? Pablo estaba yendo a Jerusalén para hacerla de turista, no estaba yendo ahí y eso sucedió 3 años después de su conversión. Mira, Pablo no saltó de inmediato al ministerio. Apenas después de que fue convertido, cuando leemos Hechos parece que sí, ¿no? Parece que Pablo fue convertido, ¿no? Fue a la casa de Cornelio y Ananías y ya. No. Pasaron 3 años donde dice que estuvo en Arabia. Ahora, no es Arabia Saudita. Esa palabra Arabia hace mención a un lugar que se extendía hacia el extremo del territorio de Damasco. Entonces Pablo, en el camino hacia Damasco, se encontraba con Jesús, sucede su conversión, pasan unos días allí, se llevado a ciegas a la casa de este hermano que lo va a presentar a la iglesia, pero él va a pasar 3 años en la oscuridad. No se sabe nada de Pablo durante esos 3 años. Y después de esos 3 años, ¿sabes qué hizo? Fue y vio a Pedro por 15 días. Y después siguió y así fue y dice que la gente no lo conocía de vista. Él no saltó de inmediato en el ministerio. ¿Por qué? Porque él no tuvo la intención de convertirse en apóstol. Pablo no tuvo, esta es mi carrera, entonces yo tengo que ascender y entonces el puesto más alto dentro de esto es ser apóstol, entonces yo voy a ser apóstol. Él no tuvo la intención de hacer esto, él simplemente tuvo un encuentro personal con Jesús. Y es Jesús que ministró su corazón, que abrió su vida, que le enseñó estas cosas, que le enseñó su palabra. Y después de 3 años recién vio al primer apóstol Pedro. El primer apóstol con el que se encontró. No fue a consultar con las personas. Esto no me lo enseñó un hombre. Esto lo recibí de Dios. Ahora, cuando Pablo va, ¿no?, y conversa con los otros creyentes y los otros apóstoles después de esos 3 años, Pablo se da cuenta que lo que Jesús le ha enseñado a él en la soledad, es lo mismo que estos apóstoles estaban predicando. Estaban en conformidad. Y por eso que estrecharon las manos y por eso que ahora hubo un consenso, que sí, estaban juntos. Y entonces Pablo dice aquí,
Mi testimonio no es que yo voy a ascender en la carrera que es la fe. No se trata de que yo voy a hacer un puesto y otro puesto. Entonces primero soy así, después ya. Y lo máximo es ser pastor o lo máximo es ser apóstol. En absoluto se trata de conocer a Jesús. Nuestro testimonio no se trata de cuán avanzados llegamos a ser. Se trata de cuán íntimamente conocemos a Jesús. Es tan importante esto. Porque a veces pensamos que, bueno, mientras pase el tiempo yo debería, no sé, ser misionero. No sé, ya tengo 3 años de creyente, ya debería yo tener un cargo en la iglesia, no sé, ¿no? Y la cosa es que no se trata de eso. Tu testimonio se trata de cuán íntimamente conoces a Jesús. Cuán íntimamente conoces a Jesús. Es lo que Pablo dice aquí, ¿no? Entonces, al final de su testimonio, aquí en el versículo 23 y 24, la gente decía, wow, mira, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. La gente se dio cuenta que hubo un cambio en Pablo. La gente se dio cuenta que hubo un cambio en él. Pero ese cambio no fue de la noche a la mañana. En ciertas cosas fue de la noche a la mañana, en su forma de pensar. Antes pensaba instantáneo. Antes odiaba a la iglesia y perseguía a Jesús, ¿no? Y ahora servía a Jesús, ¿no? Pero había pasado un tiempo porque había pasado tiempo con Jesús, ¿no? Y la aplicación para nosotros es que nuestro testimonio se trate de eso. No se trata de cuántas cosas has dejado, o cuántas cosas estás haciendo ahora, o cuán sabio eres, o cuál es tu grado de instrucción, o cuáles cosas, wow, mira lo que Dios me ha llevado a hacer en mi vida. Cuán íntimamente conoces a Jesús. Y la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo conozco a Jesús? ¿Cómo llego a conocer a Jesús íntimamente para tener este testimonio? La respuesta es sencilla, la respuesta es: conoce su palabra. ¿Cómo conoces a cualquier persona? Hablando con esa persona, escuchando a esa persona y pasando tiempo con esa persona. Así, tus mejores amigos el día de hoy, aquellos que consideras los más cercanos a ti, lo son porque has hecho estas 3 cosas con ellos. Porque has pasado tiempo hablando con esa persona, has escuchado a esa persona, han compartido juntos, han pasado tiempo juntos. Con Jesús se trata de lo mismo. Hablar con Jesús. ¿Qué significa hablar con Jesús? Es la palabra oración. Orar. Orar. Conversar a Dios. Conversar con Dios. Pero para que una conversación sea una conversación, necesita ser de doble sentido. O sea, de ida y vuelta. Yo hablo, tú escuchas. Tú hablas, yo escucho, ¿no? Entonces tú hablas, Él escucha. Pero Él también habla. ¿Y cómo es? Es a través de su palabra. A través de la Biblia. Lee la Biblia. Conoce la Biblia, conoce la palabra de Dios, estúdiala, léela, es un libro vivo, va a hablar a tu vida. Hazlo sistemáticamente, capítulo a capítulo. No tienes que leerla toda de un porrazo, pero esta semana comienza con el libro de Gálatas, lee un capítulo al día y así. Léelo otra vez y pide al Señor que te hable, que te enseñe, ¿no? Y entonces, hablar con Dios, escuchar a Dios, ¿no? Orar, leer la Biblia y pasar tiempo con Dios. Pasar tiempo con Dios es no solamente en tu tiempo de oración, no solamente en tu tiempo devocional cuando lees la Biblia, sino es que sabes lo que hacen muchas personas y por esto que hacen muchas personas la gente dice, pero no crezco, pero no escucho, pero no siento, pero no. ¿Es por qué? Porque leen la Biblia y oran, pero terminan su tiempo de lectura y terminan su tiempo de oración y se van al día a día y, Señor, nos vemos en la noche, ¿no? O nos vemos mañana en la mañana. Y es que no, porque Dios está con nosotros, es pasar tiempo con Él, es dejar que su Espíritu, que su palabra nos guíe, que su palabra nos llene, que su palabra inunde nuestra mente y cambie nuestra forma de ser. Señor, cámbianos, no para que seamos mejores personas, no para que seamos mejores ciudadanos o mejores creyentes,
Señor, si no, te pedimos que cambies nuestro corazón, que estaba duro, que estaba podrido, que estaba seco, que nos des un corazón nuevo. El mensaje del Evangelio. Que tú viniste a morir por nuestros pecados, Señor. Que tú viniste a salvarnos, a rescatarnos. Ayúdanos a nunca partir de la simplicidad de eso. Simplicidad que ofende a algunas personas, Señor. Pero no podemos agregar nada a lo que tú hiciste por nosotros. No podemos hacer nada para agregar a lo que tú has hecho por nosotros. Reconocemos esta mañana, Señor, que nunca merecimos ser salvos. No merecemos hacerlo. No merecemos pasar la eternidad en tu presencia y que nuestros pecados sean perdonados. No lo merecemos, pero tú nos lo has dado, Señor. Y esa es la gracia que ha inundado nuestra vida. Y estamos agradecidos por eso. Entonces te pedimos en esta mañana, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo. Que nos llenes de ti. Gracias, Señor.